Hola, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes otra vez y estamos listos para compartir el capítulo 8 de nuestro libro Puertas Abiertas, libro de trabajo Puertas Abiertas. Y este capítulo se titula La esclavitud a los pecados de la carne. Hemos hablado, ¿verdad?, mucho del hombre tripartita, del alma, ¿verdad?, que somos espíritu. Cuando la palabra se refiere a la carne, quiero traer claridad en esto antes de comenzar a hablar para que me puedan entender que la palabra, cuando usa la palabra carne, no se está refiriendo solamente al cuerpo físico. A veces se refiere al cuerpo físico, pero también se refiere al alma, que es una manera de pensar. La carne es una manera de pensar que activa deseos, voluntad, ¿verdad? Activa sentimientos. Entonces es importante entender eso, ¿verdad? Que somos tres partes y que aquí estamos hablando esclavitud a los pecados de la carne. Tenemos que entender para poder identificarlos en nuestra vida, para poder romperlos. El enemigo quiere, como yo le dije la semana pasada, quiere mantenerte esclavizado a tu carne. La carne incluye el cuerpo, pero verdaderamente comienza con una manera de pensar. El enemigo, recuerda que hablamos que el enemigo, el único poder que él tiene es el poder de la sugerencia, donde él solo tira dardos de fuego, como dice Efesios 6, que él tira los dardos de fuego en la mente para hacernos caer. El enemigo quiere que tú te identifiques con tu carne. El enemigo quiere que tú te quedes en la carne, en una parte humana, para que él pueda gobernar sobre ti, para que él pueda mantenerte esclavizado a las obras de la carne. Y vamos a leer lo que es las obras de la carne en unos momentos, pero quiero que estén claros. La carne es el alma, una manera de pensar con sus deseos y emociones, y también incluye el cuerpo, porque el cuerpo no hace nada sin que la mente primero le diga. El cuerpo solo se va a mover conforme la mente le dice, los deseos y los sentimientos lo dirigen. Amén. Entonces, el enemigo trabaja muy duro para mantenerte esclavizado a esta parte humana, lo cual se llama la carne. ¿Cómo lo hace él? Bueno, Gálatas 5, 19, 21 nos da a nosotros una lista de las obras de la carne, pero yo quiero que usted entienda algo. Estas obras que están aquí comienzan con una manera de pensar. Entonces el enemigo quiere mantenerte en esta manera de pensar de la carne natural para que tú actúes o produzcas las obras de la carne, porque las obras de la carne es lo que a él le da derecho para mantenerte esclavizado a un comportamiento, a una adicción, a una manera de vivir que no es la voluntad de Dios para ti. Entonces queremos identificar, entender cómo estas obras, el enemigo las usa para mantenernos esclavos, pero que estas obras comienzan con una manera de pensar. Sí, es como tener como una cadena. Si usted tiene, por ejemplo, una adicción o un comportamiento que a usted le está costando quebrar, la cual es un pecado de la carne, ¿verdad? Algo negativo. Si usted agarra ese comportamiento y comienza a analizar, es su trabajo, lo que debería de ser para romper eso, es agarrar esa obra. Cuando usted cae en ese comportamiento, en esa adicción o en ese temperamento o lo que sea esta obra de la carne, usted tiene que analizar qué fue el pensamiento que me llevó a actuar así, porque todo comienza con una manera de pensar, y es ahí donde usted y yo podemos ganarle al enemigo para poder derribar, como dice 2 de Corintios 10, 3 al 5, que tenemos que tomar cautivo todo pensamiento que se eleva más alto de la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces, el enemigo quiere traer pensamientos, quiere que tomemos pensamientos de nosotros, que nos identifiquemos con una parte débil, la cual es la parte humana,
para que tú caigas esclavo a esos patrones de pensamiento, para que tú tomes esos pensamientos y produzcas estas obras de pecado, porque es ahí cuando tú ya cometes esta obra y ya estás en medio de esta acción en esta obra, es ahí donde el enemigo ya te puede esclavizar. Él va a trabajar muy duro tirándote dardos para que tú lo tomes, para que tú te muevas en la dirección de esta obra, para que produzcas esa adicción, para que produzcas esa debilidad de tu carne, porque es ahí donde Él te va a mantener esclavo. Quiero que note esto, lo que le voy a decir, porque es súper importante. Pensamientos activan sentimientos y deseos y emociones, y sentimientos y deseos y emociones producen una acción o un comportamiento. ¿Ok? Es ahí como trabaja nuestro sistema natural. Entonces tenemos que saber cómo trabajamos en la carne naturalmente para poder pelear en contra del enemigo que está tirando dardos de fuego en nuestra mente. Entonces usted puede ver cómo el enemigo trabaja, ahora entendiendo ese proceso, cómo el enemigo trabaja en la mente. Por eso es importante, si no ha escuchado los podcasts que hemos hecho en la renovación de la mente, yo les sugiero que vaya y escuche esos podcasts. Son audios que te van a hablar, te van a enseñar cómo trabaja la mente, cómo trabaja el proceso de pensamiento en lo bueno y lo malo. Vaya y escúchelos porque le va a ayudar mucho, porque usted tiene que aprender más de quién es usted en Cristo para poder identificar esos comportamientos, esas actitudes, para poder identificar los pensamientos que el enemigo tira, porque es ahí donde comienza. Comienza con pensamientos, pensamientos activan sentimientos, deseos y emociones. Y esas emociones y esos deseos y verdad, esos sentimientos te llevan a actuar de una manera, te llevan a un comportamiento, y es ahí en el comportamiento donde el enemigo te hace esclavo. El poder del pecado se activa y el enemigo te mantiene esclavo a algo. Por eso hay tantos cristianos, digo, hijos de Dios, que tienen a Jesús, aman al Señor, pero están en una lucha de comportamientos, en las obras de la carne. Están en muchas obras, en el celo, en el enojo, en la envidia, en el adulterio, en la fornicación. ¿Por qué? Porque esto no ha sido enseñado. No estoy culpando a ningún líder ni jamás a nadie. Nada más estoy diciendo que ese es el tiempo, en esta crisis que estamos, que la luz de la verdad está siendo revelada, porque es tiempo que los hijos de Dios se levanten, que se corten todas las obras del enemigo. Que venga este entendimiento, que llegue esta revelación para que nos despojemos de todas las cosas malas que el enemigo usa para enredarnos y mantenernos esclavos a las obras de la carne y a una naturaleza que ya verdaderamente no tenemos, una naturaleza de pecado que ya no tenemos porque somos nuevos en Jesucristo. Ahora la voluntad de Dios es que nosotros en Cristo, tengo que aprender quién soy en Cristo, tengo que aprender más de lo que Cristo hizo para mí, para yo poder vencer, para que el verdadero yo pueda tomar esa autoridad sobre el pensamiento, sobre el sentimiento, sobre actitudes que fueron programadas en nosotros por años, por una vida. Pero no es imposible, lo podemos hacer porque más grande es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó Cristo de los muertos. Dice, vivifica no solo nuestro cuerpo mortal, pero nuestra mente, vivifica toda parte de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo les sugiero, ¿verdad?, que analicen su comportamiento. Cuando comienzan a actuar en una actitud de tu carne negativa, en una debilidad, usted va a tener que hacer su tarea. Eso no va a ser de una noche al día, pero te digo que es un proceso donde toma tu voluntad, va a tomar tu compromiso y diligencia de analizar. Si te comportas de una manera que no es de Dios, analice qué pensamiento estaba en mi mente. Y comienza como identificar cada eslabón de esa cadena hasta llegar al pensamiento original para usted poder derribar y traer cautivo esa mentira. Busque la verdad de Dios, que es el antítesis, ¿verdad?, de esa mentira,
para derribar, para deshacer, para hacer un proceso en tu mente de cambio. ¿Ve? Tenemos que tener nosotros conciencia de lo que está sucediendo en nuestra mente para poder hacer cambios, porque Romanos 12:2 dice que no nos conformemos. Ahorita vamos a ver ese versículo, que tenemos que cambiar, tenemos que renovar, y eso solo pasa cuando yo tomo conciencia y estoy yo alerta de los pensamientos que me están llevando a una acción. Ok, escribe esto es poderoso. El comportamiento, fíjese, cuando usted ya toma la acción y ya está caminando en ese comportamiento, en la obra de la carne, esa obra de la carne, ese comportamiento refuerza los pensamientos. Tome nota de eso. El comportamiento, cuando usted ya está en el comportamiento, si usted no está cambiando, si usted sigue en ese ciclo de pensamiento que activa sentimiento, el sentimiento activa el comportamiento. Cuando estás en el comportamiento y sigues actuando en ese comportamiento, entonces esa decisión, esa actividad, esa acción está reforzando ese pensamiento. Es así como el enemigo te mantiene en ciclos y te mantiene esclavo a los pecados de la carne. Entonces tienes que procesar para poder romper ese proceso, y lo vas a hacer analizando los pensamientos como la cadena que te lleva a esa acción. Cada eslabón es un pensamiento, comienza con uno original para poder derribarlo. Vamos a leer la escritura 5, Gálatas 5:19, para que puedas ver lo que dice la palabra. Dice: ahora las obras, comportamientos y actitudes de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, impureza, idolatría, hechicería, odio, contenciones, celos, estallidos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidia, asesinatos, embriaguez, juicio y demás, de los cuales les digo de antemano, tal también le dije tú en el pasado, disculpe mi español, que aquellos que practican, subrayé la palabra practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese lo que está haciendo. Dice que las personas que viven en estas obras, las personas que ya tienen estos ciclos de pensamientos alimentados por el enemigo y también por la carne y el enemigo, porque el enemigo es amigo de la carne, las personas que viven en este patrón, dicen, no pueden heredar el reino. Jesús vino a introducir el reino cuando Él vino. Este reino consiste de principios y leyes espirituales que van a activar la bendición, que van a activar toda nuestra herencia. Es un reino invisible aquí en la tierra, no está hablando del cielo. Entonces no está hablando de que esas personas que viven así no van a ir al cielo. Está hablando de un reino aquí en la tierra que Cristo vino a preparar para nosotros antes de ir al cielo, en el cual nosotros vamos a poder vencer, en el cual nosotros vamos a poder encontrar restauración, sanidad. Es un reino invisible que consiste de principios y leyes que tenemos que renovar nuestra mente para poder caminar en Él. De eso se trata la palabra, de renovar la mente. La razón que Dios nos dice que tenemos que renovar la mente es para poder vivir en este reino. Y aquí está haciendo esto muy claro. Esta escritura está explicando esto muy claro. Que los que viven en la carne, los que viven en estos comportamientos, están en un proceso de la carne, son esclavos de la carne, no pueden heredar, no pueden entrar en ese reino, porque en este reino, para entrar en este reino invisible y heredar toda la bendición, va a tomar que tú renuevas tu mente, que haya un cambio de actitud, un cambio de seguir, de acción, un cambio de principios para yo comportarme diferente, para yo hablar diferente, para yo pensar diferente, que va a activar todos esos principios del reino que van a traer beneficios a mi vida. Entonces, yo sé que esta escritura la han usado para condenar a mucha gente, a hijos de Dios que están esclavizados, ¿verdad?, a pecados. Pero verdaderamente hoy te digo, te vas a liberar de eso. No está hablando, tú no vas a ir al infierno porque estás batallando algo.
No podemos decir eso, porque si usted no tiene el conocimiento, no le ha llegado a usted el conocimiento, ¿verdad? De esto para que seas libre, entonces tú no te vas a ir al infierno por algo que tú no sabes, por una información que no te ha sido dada, que no ha sido revelada a ti. Vas a ir al cielo, pero quizás vas a ir destruido, vas a ir, ¿verdad?, sufrido aquí en la tierra y no vas a experimentar lo mejor de Dios aquí en la tierra y sí vas al cielo. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sí tenga la mejor vida aquí que Él diseñó para ti, que tú sí, que seas restaurado, que seas bendecido, que seas la luz y la sal de la tierra, la cual Jesús dijo que íbamos a hacer cuando caminábamos en este reino, ¿ya ves? Entonces eso te va a quitar esta condenación. Hoy removemos la mentira de la condenación sobre tu vida. Dios te ama y Dios está trayendo verdad en este día para que tú seas libre de esta esclavitud, para que puedas entrar en el reino renovando tu mente, renovando comportamiento, renovando pensamiento, renovando manera de pensar y de hablar para poder caminar. El lenguaje de la fe opera en este reino. Ahí es donde el lenguaje, nuestro lenguaje tiene que cambiar. No podemos hablar, me va a pasar, qué derrota, qué me duele. Eso no es el lenguaje de la fe. Para caminar en el reino, el lenguaje de la fe tiene que cambiar. La manera de pensar tiene que cambiar. Tenemos que activar los principios que producen, que activan ese reino en nuestra vida. Eso está súper poderoso. En el punto 2 dice, marque los que aplican. Entonces son pecados, ¿verdad? Actitudes de la carne, comportamientos de la carne, y puede haber más. No puse todos, ¿verdad? Porque la lista verdaderamente está en Gálatas 5:19. Entonces quiero que usted marque lo que le aplica. Y si no está ahí lo que le aplica, uno que noto que no puse, que era lo que yo batallaba, era pecados emocionales, porque pecamos con emociones contaminadas. Se llaman los pecados de comportamiento, ya no son pecados de acción, son pecados de comportamiento, ¿verdad? Entonces puedes poner ahí líneas o puedes escribir notas en el lado y apunta todo lo que el Espíritu Santo te ponga, tu debilidad, lo que tú batallas. No, eso no es para yo leerlo, ese es un libro de trabajo que es entre usted y Dios para que ustedes sean libres, para que ustedes puedan analizar tu comportamiento, para que puedan traer esta revelación de la obra de Cristo, de quién eres en Cristo, ese poder de la ley de vida para romper esas actitudes, para romper este proceso, este ciclo que Satanás ha producido en tu mente, subconscientemente, para mantenerte esclavizado a los pecados de la carne. Amén. Entonces, en la página 96, en el punto 3, hablamos de que eres una persona nueva en Cristo y ya tocamos eso. O sea, tienes una naturaleza nueva y esa naturaleza es la naturaleza que Dios está diciendo que tienes que tomar la identidad en esa para caminar en el reino. Tú no puedes caminar en el reino de Dios aquí en la tierra con una identidad de la carne, no va a trabajar. Se opone, como Romanos 8 nos dice, que la mente de la carne y la mente del espíritu, o sea, chocan, no pueden, no van. Entonces usted va a tener que tiene que analizar este comportamiento, tiene que ir a encontrar esa mentira, derribarlas, comenzar a trabajar en ella con la verdad, busca la verdad, trabaja en ella para ir cambiando tu camino de la carne a caminar en el reino de Dios, de caminar en la carne para ser libre y para poder caminar en este reino invisible. Porque tú eres una naturaleza divina y el verdadero usted, el verdadero yo, no quiere pecar. Mire, yo le voy a comprobar que usted ahorita está en el verdadero yo. Porque muchos dicen, es que, ¿cómo camino en el Espíritu? Mucha gente me pregunta, ¿cómo camino en el Espíritu? No es mantener una Biblia como yo pensaba, mi esposo, que nos criamos en la iglesia, que pensábamos que caminar en el Espíritu simplemente quería decir estar en todos los servicios y tener una apariencia de religión, mantener mi Biblia, un lenguaje religioso, amén, aleluya, aleluya, amén. Eso fue como una apariencia que fue grabado en nosotros, una apariencia de religión, cuando los corazones estaban muy lejos de Dios. Eso no es lo que estamos hablando. El verdadero
tú es el que tiene que ser alimentado con esos principios para usted, el verdadero yo, levantarnos en autoridad y tomar autoridad ahora sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre ese deseo de querer actuar en esta debilidad. Cuando usted aprenda su autoridad, lo que Cristo hizo por usted, entiende lo que Cristo hizo por usted y usted toma y se identifica con eso, usted lo toma en tu corazón por fe, usted toma esa identidad por fe porque es suya, eres usted nuevo, eres poderoso en Cristo y usted por fe toma esa identidad y por fe usted comienza a ejercitar esa autoridad sobre tu carne, sentimiento y pensamiento. Es ahí donde usted va a comenzar a ver cambio. Mire, lo voy a comprobar. El verdadero usted, le pregunto yo a usted, ¿usted quiere seguir en ese patrón negativo? ¿Usted quiere seguir en ese comportamiento? Yo te escucho en el espíritu y escucho, no. Ok, solo el hecho de usted contestarme no me dice que usted está en el espíritu. Usted no pudiera decir eso si no tuviera el Espíritu de Dios dentro de usted. Usted tiene un deseo de buscar de Dios. Usted tiene un deseo de querer complacer a tu Padre. Usted tiene un deseo de crecer porque usted, ese es nacido de nuevo. Esa es la naturaleza que Dios nos regaló, que ahora podemos anhelarlo, caminar en Él. Y usted ya, dice la gente, ¿cómo camino en el Espíritu? Simple, camine en lo que ya está en ti. Como si esté rechazando tu carne y dejar salir lo que ya está en ti. Cuando usted ama por fe en contra de sentimientos negativos, a pesar de que alguien quizás te caiga mal y usted decide, yo voy a poner esa actitud de que me cae mal a un lado, fíjese, así se camina en el espíritu, decir esto. Me entró la persona, siento un choque, mi carne me dice, esa me cae mal, me cae gordo, la carne, ¿verdad? Así habla. Usted, el verdadero yo tiene que decir esto. Usted se va a dejar guiar por ese sentimiento. Si te dejas guiar por ese sentimiento, eres un carnal. Disculpe, lo digo. Porque usted está caminando en ese deseo, caminando en eso y cambia tu cara y te pones con actitudes. Usted se entregó a la carne. Pero no es la voluntad de Dios. El verdadero usted puede vencer así. Entra esta persona, o se siente la actitud de la carne, me cae gordo, la carne dice y comienza a sentir todo ese sentimiento horrible. El verdadero yo tiene que entrar ahí, tiene que activarse. Usted tiene que decir un momento. Sí, yo sé que te cae gorda. Háblale a tu carne. Tenemos que aprender a hablarle a la carne. Yo sé que te cae gorda. Yo lo hice muchas veces, me iba al baño donde yo estaba y me pasaba eso. Yo trabajaba en mí siempre. Siempre iba a un lugar privado y me comenzaba a hablar y yo me decía, mira, y me miraba en el espejo, mira, yo sé que a ti te cae gorda o yo sé que a ti esta persona te hirió, pero tú vas a entrar porque tú eres más grande en Cristo y tú vas a hacer la voluntad de Dios y tú vas a amarlos por fe y tú vas a mirarlos y los vas a abrazar y tú vas a hacer lo que Dios te dice porque esa carne a ti no me ha llevado nada bien y yo ahora activo por fe lo que Dios me dice y tú lo vas a hacer porque yo mando sobre ti. Yo lo hacía siempre. Y yo te digo, hay un poder en hacer eso. Eso te libera de la carne. Y cada vez que usted hace eso, usted va a salir y ves a esa persona. Cada vez que usted hace eso, la carne va perdiendo fuerza en ese comportamiento. Eso está poderoso. La carne, cada vez si usted es diligente, si usted comienza en este proceso y usted es diligente y usted es determinado a caminar por el Espíritu. Caminar por el Espíritu no es ir a todos los servicios. Caminar en el Espíritu no es hacer cosas que parecen religiosas. No, es una actitud del corazón caminar en lo que dice Dios. En contra de la carne, a pesar de que tu carne le cae gorda, a pesar de que tu carne no le gusta algo, usted va a dictar, usted va a decir, no, tú no vas a hacer lo que, tú ya me has guiado toda mi vida y no ha producido nada bien. En Mateo Jesús dijo, la carne es débil. La carne no produce nada bueno, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y la carne no produce nada bueno. Entonces tenemos que tomar autoridad sobre esa carne. Amén. La escritura Romanos 12:2 nos dice, y no te conforméis a este mundo. Fíjese lo que dice, no te conforméis. ¿De qué está hablando? Dice, si no seas transformado por la renovación de tu mente. Entonces fíjese lo que está diciendo. Dice, no te conformes. Cuando está hablando ahí, no te conformes. El cuerpo de Cristo lo tomó como que no tengo que tener una apariencia del mundo.
el color de mi pelo, o la ropa que yo uso, o los zapatos. No está hablando de eso. Está hablando de una manera de pensar de la carne. Está hablando, no te conforméis a una manera de pensar como el mundo, porque la manera de pensar del mundo activa la carne. Entonces, Jesús nos está diciendo, no te conforméis, pero seas transformado de natural, de pensar en la carne natural, a quien eres ahora en Cristo, de que tú ahora tienes dominio, autoridad, posición y que tienes un lenguaje de fe y que ahora tienes que renovar tu mente para caminar en este reino invisible, para activar los principios y activar la bendición. Cuando vas en contra de tu carne, usted está caminando en el Espíritu. Cuando usted no se entrega a la carne, usted está caminando en el Espíritu. Cuando usted ama, a pesar de que tu carne no quiere amar, usted está caminando en el Espíritu. Eso está poderoso. Estás no solo caminando en el Espíritu, pero estás activando principios que va a traer la bendición en tu vida. Fíjese lo que dice, no te conformes a este mundo, no seas igual que ellos, no piensas igual que ellos, pero seas transformado. Mire, todo eso está hablando aquí en la mente, comportamiento comienza aquí. Si tú quieres cambiar comportamiento, actitudes, comience con los pensamientos. Aquí está hablando Romanos 12:2. Pero seas transformado por la renovación de tu mente. Ahorita tu mente está siendo renovada a escuchar esta enseñanza. Cuando usted escucha la palabra, tu mente tiene que ser renovada. La iglesia como la conocemos hoy en día se está deshaciendo, te digo la verdad. Algo está pasando en el espíritu. Y ir a la iglesia para solo calentar un asiento y decir, sentirme bien porque fui a la iglesia, ya no va a trabajar en tu vida. El diablo está fuerte en los aires y está levantándose en contra del cuerpo de Cristo hoy en día. Y hoy en día Dios está trayendo esta revelación para que tú comiences a ganar la batalla en tu vida. Para que los hijos de Dios sepamos cómo ir en contra de el mundo para ser la luz y la sal de la tierra. Y eso va a comenzar cuando renovamos la mente. ¿A quién soy yo ahora en Cristo? El verdadero yo. Yo identificarme con ese, resistir, entender que mi carne es una parte de mi parte natural que yo tengo que resistir. Y yo por fe caminar, tomar acción a caminar en este reino. O sea, la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es que usted, el verdadero yo, camine en este reino por fe, con una mente renovada, con un lenguaje cambiado de fe, con una actitud diferente del reino. Esa es la buena y perfecta voluntad de Dios, porque cuando encuentras ese camino, cuando entiendas eso, es cuando la bendición va a comenzar a activarse en tu vida y usted nunca va a ser igual. Amén. Entonces aquí abajo dice en el 97, hago una lista de los pecados, comportamientos y actitudes que te ha tenido esclavizado. Y ore esta oración en punto 4. Entonces quiero que hagas una lista, es tu tarea. Hagas una lista, es solo para ti y para Dios, de todos los comportamientos y las actitudes que usted batalla. Y recuerda, haga la tarea de ir analizando, regresando a ese pensamiento original. Comience a descubrir cada eslabón de esa cadena que te lleva a ese comportamiento para comenzar a deshacerlo, para comenzar a traer la verdad de lo que dice la palabra a cada pensamiento para romper esa cadena, porque es la palabra de Dios que te hace libre, es el conocimiento y la revelación de la palabra que te lleva a tu libertad. Amén. Y con eso los dejo. Al fin haga la oración y eso te va a guiar aquí. También en la segunda parte hay una oración para los pecados sexuales. Si has sido esclavizado a pecados sexuales, haga esta oración. Lo mismo lo que te dije para este pecado sexual. Es cambiar, renovar. Recuerda que tienes que arrepentirte, tienes que renunciar y tienes que resistir. Así que haga esa tarea, los amo, estoy orando por ustedes y los veo la próxima semana. Dios me los bendiga. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para escuchar más, visite iTunes, Spotify y el Google Play Store. Les invitamos que se suscriban a nuestra página de YouTube en Faith Church Bakersfield. También, para aprender más sobre el ministerio, visite es.worldshakersfaith.com. Hasta la próxima.